Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar, desde luego, muy pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos a hablar del impacto socioeconómico y humano que tiene el tema de la migración. Quiero darle la más cordial bienvenida a Juan José García, experto en el tema. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Ernesto, por invitarnos y discutir un tema que es fundamental para el país y que genera crisis permanentemente. Así es, y desde el punto de vista sociológico tiene también muchas aristas, tiene muchas respuestas, como ya en el pasado lo hemos analizado contigo. Te agradezco muchísimo la presencia. También me acompaña el doctor Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva, hoy presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, con quien vamos a analizar el impacto también económico y social que esto tiene dentro de la estructura del país. Gracias por acompañarnos, doctor Cabrera. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo a la población salvadoreña y a los panelistas. Creo que es un tema de gran importancia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Así es, y en efecto no podemos dejar de lado lo que significa la parte humana. Nos acompaña hoy el sacerdote y comunicador, director del periódico digital Nuestra Iglesia, el padre Edwin Baños, a quien le doy la más cordial bienvenida y me siento muy complacido y muy halagado que haya aceptado la invitación y compartir con nosotros en este set. Gracias por acompañarnos, padre. Buenos días, Ernesto y colegas aquí panelistas, y buenos días a todo el pueblo salvadoreño. La Iglesia tiene mucho que decir. De hecho, el pueblo de Israel, el mismo Señor Jesucristo ha sido un migrante y un inmigrante también, ¿no? Entonces tenemos mucho que decir esta mañana, así es que no le cambie. Así es, en efecto, será muy importante conocer también su punto de vista, que se han generado fuertes enfrentamientos entre la frontera de Guatemala y Nicaragua tras el paso de los marchantes. Ahí están precisamente estas imágenes de las cuales hemos sido testigos, y quiero ponerla en perspectiva para ver ese cuadro que de alguna manera es el punto de análisis y partida que hay que tener para poder estudiarlo esta mañana con la presencia de todos ustedes. Amigos que nos sintonizan, vamos a invitarles a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, para que ustedes nos den sus puntos de vista. Ahí está, me gustaría que sigan dejando estas imágenes porque representan ese lado humano, ese dolor y esa acción de desesperación. La gran pregunta que vamos a agregar también a este componente de estudio es la política migratoria de los Estados Unidos frente a países como el nuestro. Y esta modalidad nueva de migración, a pesar de estos hechos violentos que violan flagrantemente los derechos humanos de las personas migrantes, en este caso, tienen una particularidad muy importante que tiene consecuencias luego en el tipo de migración que generan las caravanas. Y es que las caravanas logran algo que la migración irregular no lo habían hecho, la visibilidad. Son visibles. Eso ocurre todos los días con los migrantes irregulares, es decir, los golpes, la violación de sus derechos, la violencia contra ellos, el robo, el hurto, el asesinato, ocurre todos los días. Cuando yo estaba en la Cancillería logramos recabar información sobre esa violencia que ocurre diariamente sobre nuestros migrantes irregulares. Ahora, ¿por qué se va mucha gente? Porque ya no pueden vivir en sus colonias, en sus barrios, porque les han amenazado por extorsiones, etcétera. Entonces, por eso decide la gente. Uno de los migrantes decía: ¿por qué me voy y qué es lo que quiero? Vivienda digna y trabajo. Cuando miramos este grupo, gracias a Dios, ha sido pequeño ¿no? Han sido 50 personas. Sí, claro. Los anteriores iban de 200, 300, 500. Y fueron intervenidos, sí. Ha sido menos. Entonces, lo que vemos nosotros en estas personas que
cogen camino es que buscan siempre una vida mejor. Y allá, al paso, pues hay que apoyarlos. Hay dos caras de la misma moneda sobre los impactos económicos que genera la migración. Por un lado, hay una fuga de cerebros, porque de hecho hay que advertir que El Salvador tiene las tasas de migración cualificada más elevadas de la región centroamericana. El 38.8% de las personas que emigran de El Salvador en el 2010 tenían pregrado, ya sea licenciatura, ingeniería, maestrías y doctorado. El 25% de la tasa de migración había completado la educación secundaria. Esto genera impactos negativos en el crecimiento económico salvadoreño, porque son salvadoreños que se han formado, que hemos invertido, que hemos hecho gasto en educación, y esto obviamente genera impactos en el crecimiento y en la productividad laboral de los trabajadores que se quedan. Hace unos años estimamos que los costos de esta migración cualificada de El Salvador alcanzaban ya 11 puntos del Producto Interno Bruto. Y el porcentaje de las remesas respecto al Producto Interno Bruto anda alrededor del 18%, más o menos. Significa que ya ese saldo a favor se está reduciendo. No, necesitamos un acuerdo nacional por un empleo digno y un crecimiento inclusivo. La economía salvadoreña desde el segundo semestre del 2019 ha venido desacelerándose, explicado por la reducción de la demanda de nuestras exportaciones por los Estados Unidos y la región centroamericana, pero también por una reducción de los gastos de consumo en los hogares. Las remesas que se recibieron el año pasado crecieron apenas 4.8%, mientras que en el 2018 fueron más de 8%. Esta es una variable que incide sobre el ingreso disponible de los hogares, y también la demanda de los gastos de consumo público se han desacelerado. Estas variables lo que nos están diciendo es que, de nuevo, si continúa en ausencia de políticas económicas y públicas, lo más probable es que el crecimiento del 2020 va a andar de nuevo cercano al 2%. Y nosotros tenemos estadísticas. Si nosotros quisiéramos converger con los países de ingreso elevado, según la clasificación del Banco Mundial, nos vamos a tardar 207 años para poder converger. Lo que nos está manifestando es que debemos de llegar a estos consensos a nivel de toda la sociedad. Un dato nada más para agregar a lo que ha dicho el doctor Cabrera, y es que según un estudio, para comenzar a bajar las tasas de migración de los países de Centroamérica, estos países deben de pasar de $380 per cápita del PIB a $8,000 anuales per cápita sobre el PIB. Y para lograr eso, estas economías deben de crecer al menos un 4% por 18 años. ¿verdad? Es decir, la carencia de oportunidades laborales y económicas para la inmensa mayoría de la población, y este es un factor clave que explica la migración de talentos fundamentalmente. El caso del televidente que escribe es un caso que está a la puerta de migrar, ¿verdad? Porque esa escasez de oportunidades es realmente el gran problema. O el otro televidente que dijo que no puede emplearse para lo que se educó. Si él se educó de administración de empresa, por ejemplo, y está trabajando, qué sé yo, de dependiente, ¿no? Esas son, dijéramos, las distorsiones laborales y educativas que este país enfrenta. Pero quisiera volver al tamaño de la población, en realidad, ¿no? Es decir, el padre ha dicho ahora las familias son más pequeñas, y en realidad la tasa neta de natalidad ha bajado
del 3.5% hace 20 años al 1.3% actualmente. Y si a eso le agregamos que el 30% de la población está viviendo en Estados Unidos, es decir, la población, vamos a tener quizás con un censo nuevo un crecimiento negativo de la población, ¿no? Con esta tasa de migración neta que el doctor Cabrera está planteando. Esto lleva precisamente a plantearse cuál es el estilo o la modalidad de migración del salvadoreño frente a nuestros hermanos del Triángulo Norte. En primer lugar, El Salvador tiene una migración masiva hacia Estados Unidos. El 30% vive allá. En cambio, para Honduras, la población migrante o residente en Estados Unidos es del 10%. Y en el caso de Guatemala, únicamente el 8%. O sea, responde a la pregunta que hiciste al principio, es decir, ¿quiénes migran más? El doctor Cabrera dijo, somos los salvadoreños. Evidentemente somos los salvadoreños. ¿Cómo migramos? Migramos de una manera mixta. El 41% de los migrantes salvadoreños llegó a Estados Unidos en avión. Y el 53% lo hizo por tierra. Si uno compara ese tipo de migración con los hondureños, con la migración de Honduras, se da cuenta de la precariedad con que migran los hondureños y por qué esto de las migraciones a través de las caravanas. La desigualdad en el mundo está fuera de control. Es un titular que me deja a mí con los pelos pocos que tengo, ¿no? Sí. Sí. De punta, ¿no? Hay un economista francés que fue el que ha develado todo este fenómeno de la desigualdad, de apellido Piketty, donde aborda que la concentración de la riqueza ha ido de más a más. En el caso salvadoreño, Welex y UBS calculó que 166 personas de origen salvadoreño concentran el 86% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Esto lo que nos tiene que decir es que algo está fallando en cuanto a, no solo a la producción, sino que a la distribución de ese ingreso. Los últimos 4 años, el porcentaje del Producto Interno Bruto que ha ido a parar a las empresas ha venido creciendo a tasas del 3.7% en promedio. O sea, ¿de qué incertidumbre estamos hablando cuando las tasas de beneficio son las mayores que estamos teniendo en esta fase del ciclo económico? Y también nos lleva a evaluar un indicador que se utiliza, que es el coeficiente de Gini. Este indicador paradójicamente dice que la desigualdad está reduciendo en El Salvador, pero cuando cogemos el 10º decil, que es en teoría el de mayor ingreso, y tú lo abres, te percatas que el 87% de ese 10º decil son personas que ganan entre $1,000 y $5,000. Esos no son los ricos más ricos de este país, lo que nos está diciendo que hay un subregistro en esas estadísticas de ingresos. Esto creo que es un buen elemento. Otro punto que yo quería abordar era respecto al empleo. Hemos pasado más de 30 años creyendo ciegamente en que el mercado es el que tiene que asignar los recursos productivos y hemos terminado con tasas de subempleo del 32%, hemos terminado con crecimientos históricos del 2%. Desde ya necesitamos planificar nuestro futuro, fortalecer las políticas públicas como lo hacen todos los países del mundo. Y sobre todo, el nuevo sistema de cuentas nacionales nos viene a decir que quien más genera empleo en El Salvador se le llama ocupados, no es la gran empresa, son las micro y las pequeñas empresas. Y las micro y las pequeñas empresas, su duración de vida media es de 1 a 2 años. Hay que acometer políticas para las micro y pequeñas empresas. Y sobre esa visión malthusiana, que uno de los problemas es el crecimiento de la población, yo creo que eso ha quedado delegitimado pues históricamente, porque la productividad laboral ha venido creciendo en el agro y pues y por otro lado, como mencionaban los panelistas,
hay una transición demográfica. Ya el número de hijos que tienen las familias ya no son en promedio 4 o 5 hijos, sino que llega hasta 1.2. Y ese bono demográfico va a terminar en el 2032. Vamos a tener una población muy vieja. La tasa de dependencia, lo que nos va a decir es que de la población económicamente activa va a ser muy pequeña respecto a la población que tiene de 65 años y más. Ok, mire, ahí está a propósito el reportaje que hablaba el padre sobre... El joven la leche de cabra. Ganadero, no se le puede... Cabrero. Saludos muy cordiales a mi buen amigo Pablito Aliker también, ministro de Agricultura, dándole ese apoyo. Este es el ejemplo, ahí está, es un reportaje que hizo uno de nuestros equipos, ¿verdad? La Caprina, esa, sí, ahí está la marca con la cual él fundó la empresa. Y es Brian Rodríguez, usted lo mencionó, ¿no? Sí. Qué bueno, y ahí está, ¿verdad? Lindo, la naturaleza. El tiempo se nos está agotando, quiero darles 30 segundos a manera de reflexión y un mensaje a la población del tema y la importancia que hemos abordado ahora. Juan José, comienzo contigo. Yo creo que hay un gran vacío. Y ya lo han planteado los panelistas a este momento, y es la ausencia de una política migratoria consistente, con objetivos claros y con rutas claras para conseguir esos objetivos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tenemos claro qué es lo que quiere este gobierno con la migración. Quiere detener los flujos migratorios, quiere aumentar los flujos migratorios legales, administrar y gobernar mejor estos flujos migratorios. No se sabe. No hay estrategias para la reinserción general, masiva de los retornados. No hay todavía claro cuál es la hoja de ruta. Bueno, no hay ni siquiera un esquema de relaciones internacionales claro, con objetivos nacionales claros. Yo creo que este es el gran reto de nuestro país. Padre. ¿Cómo vamos a detener el flujo migratorio irregular? Muy bien, gracias. Algunas citas del Antiguo Testamento. Conocéis la suerte del emigrante, porque migrantes fuisteis vosotros en Egipto. Éxodo 23. No vejarás al emigrante. Éxodo 23. No lo oprimiréis, no lo explotaréis. No negarás el derecho del emigrante, Deuteronomio 24, he sacado varias citas en el Nuevo Testamento. Nacido fuera de su tierra y procedente de fuera de su patria, Lucas 2, habitó entre nosotros, Juan 1, fuisteis extranjero y me acogiste, Mateo 25. Querido pueblo salvadoreño, nuestro país, pequeño pero bonito, podemos hacer mucho desde aquí. Y a ustedes, actuales gobernantes, faciliten todo para que este pueblo salvadoreño tenga esas oportunidades, pueda vivir en familia aquí y feliz. Y luego un llamado también a todos los empresarios. Miren cómo se va concentrando la riqueza. Quiero decirles que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Entonces si está en nuestras manos hacer mucho por quienes lo necesitan, pues no vale la pena. El tiempo se me fue. Yo creo que ya no nos quedó tiempo, por respeto también al siguiente programa. Les agradezco muchísimo. Gracias, doctor Cabrera. Gracias, padre Edwin Baños. Gracias también a Juan José por haberme acompañado. A ustedes, como siempre, bajo esa mirada de aportarle a discusión de temas importantes, serios. Aquí estamos, siempre al frente. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.